Listo, vamos a prender la cámara, sonrían, vamos a tomar la respectiva captura de pantalla y vamos a dejar todo listo. A ver, sonrían chicos, nos vemos. Perfecto, ahora sí. Iniciamos la sesión, semana número 7, con diferentes temas bastante interesantes, algunos más que otros, que tienen que ver con el sistema financiero. Vamos a ver y vamos a trabajar y vamos a profundizar en este punto, que es el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? ¿Cómo funciona el sistema financiero? ¿Por qué es tan importante el sistema financiero dentro del entorno y la estructura económica del país? Y la importancia que tiene los sistemas de financiamiento, directo o indirecto, y diferentes otros temas más, como el de el sistema tributario también. Es un tema que vamos a tocar en esta sesión. ¿Ok? Iniciamos. A ver, ¿qué es el sistema financiero? El sistema financiero no es otra cosa que el conjunto de instituciones financieras y empresas que van a canalizar recursos. ¿Recursos de quién? Estas instituciones financieras canalizan los recursos, captan los recursos de los agentes económicos con superávit. ¿Quiénes son los agentes económicos con superávit? Aquellos que tienen excedente de liquidez. Puede ser una empresa, puede ser una familia, puede ser una persona que tiene excedente de liquidez, de dinero. ¿Qué hace con ese dinero? Lo envía al sistema financiero. ¿Para qué? Para que estos sean los intermediarios y puedan trasladar ese dinero hacia los agentes económicos con déficit. ¿Quiénes son los agentes económicos con déficit? Aquellos que necesitan dinero, préstamos para solucionar algún inconveniente o invertir y generar ingresos. Entonces, el sistema financiero es el intermediario entre las empresas que generan recursos superavitarias y las empresas que necesitan recursos deficitarias. ¿Ok? Intermediarios financieros son los bancos u otras entidades que captan dinero de las personas y empresas. Conjunto de instituciones financieras y empresas que canalizan los recursos financieros de agentes económicos con superávit hacia agentes deficitarios, tienen un rol de intermediación. Entonces, ¿cómo se divide el sistema financiero? Se divide en dos procesos: el sistema de intermediación directa y el sistema de intermediación indirecta. ¿Cuál es el sistema de intermediación directa? ¿Cómo funciona el sistema de intermediación directa? A ver, se realiza a través del mercado de valores. A ver, el sistema de intermediación directa no es otra cosa que buscar un financiamiento directamente al dueño del dinero, al dueño del capital, al dueño de las inversiones. ¿Quién es el dueño del capital? ¿Quién es el dueño del dinero? ¿Quién es el dueño de las inversiones? Básicamente el inversionista. A ver, chicos. Controlen su audio, chicos. Vamos a seguir. ¿Quién es el dueño? A ver, como les decía, ¿qué es la intermediación directa? La intermediación directa es buscar el financiamiento directamente con el dueño del capital, el dueño del dinero, el dueño del billete. ¿Por qué busco directamente al dueño del capital, al dueño del dinero? Porque de esta manera me va a salir más barato buscar y hacer la negociación directamente con él que con un intermediario. Entonces, por eso yo busco directamente al inversionista, al dueño del capital. ¿Dónde lo ubico? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo llego a él para tener ese financiamiento más barato? La única forma de llegar a él es a través de la bolsa de valores. ¿Ok? Entonces, el sistema de intermediación directa se realiza a través de la bolsa de valores. Aquí hay una intermediación, una interacción directa entre el agente superavitario y el deficitario. De frente, yo que necesito dinero, voy donde el dueño del capital y le pido el dinero y me financia con un costo mucho más barato. Entonces, en esta situación, el agente superavitario es el que asume todo el riesgo de la operación porque él es el que va a prestar y va a coordinar directamente con el agente deficitario. ¿Ok? En este sistema de mercado de valores, ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ya lo hemos dicho, ¿quiénes son las únicas empresas que pueden participar del mercado de valores? Lo hemos visto cuando vimos el tema de empresas. ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan?
las sociedades colectivas, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita. ¿Quiénes son las únicas empresas o tipos de empresas que pueden cotizar directamente en bolsa? ¿Quiénes eran? A ver, jóvenes, si se acuerdan, si recuerdan algo de lo que hablamos anteriormente, ¿quién me dice? ¿Quiénes eran las únicas empresas que podían cotizar en bolsa? ¿Mm? ¿Ninguno? La SAC, no. Por ahí va sociedad anónima, sí, pero las sociedades anónimas abiertas. Las grandes sociedades anónimas abiertas son las únicas empresas que pueden cotizar en la bolsa de valores. Eso lo hemos visto anteriormente. La SAC es una sociedad anónima cerrada, no puede cotizar en bolsa. Solo las grandes sociedades anónimas abiertas. Ténganlo presente. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo llegar yo directamente al dueño de capital? ¿Cómo puedo llegar yo directamente al inversionista? ¿Cómo puedo llegar yo a pedirle el dinero? ¿Así de sencillo voy y le pido? No. Tengo que tener los instrumentos necesarios para poder llegar a él. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Las acciones y los bonos. ¿Ok? ¿Tienen claro el concepto de acciones y bonos o la diferencia entre acciones y bonos? ¿Lo tienen claro? Chicos, para explicarlo, si no, seguimos adelante. ¿Tienen claro la diferencia entre acciones y bonos? Si se quedan callados, asumo que sí y no lo explico. ¿Ok? Ya. A ver, ambos son instrumentos de títulos valores que sirven para financiarse o buscar financiamiento dentro de la bolsa de valores. ¿Cómo funciona uno y cómo funciona el otro? A ver, aquí lo vamos a ver. Vamos a buscar acá acciones y vamos a poner bonos. ¿Cuál es la diferencia entre acciones y bonos? Hay una diferencia bien marcada. Las acciones nos dice acá que tienen rentabilidad variable y los bonos rentabilidad fija. Eso a ciencia cierta no nos dice nada. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Les voy a poner un ejemplo para que puedan entender cómo funcionan las acciones y los bonos y cuál es la diferencia entre rentabilidad fija y rentabilidad variable. ¿Ok? Ya. Entonces, las acciones y los bonos son instrumentos, títulos, valores que me sirven para financiarme y buscar el dinero o el capital del dueño del dinero. ¿Quién? El inversionista. ¿Cómo llego al inversionista? ¿Cómo llego al dueño del capital? Yo siendo una gran sociedad anónima abierta, obviamente, una gran empresa con mínimo 750 accionistas, una gran empresa, que de pronto quiero un capital, un dinero barato para poder financiar alguna actividad que tenga. Entonces, para poder entender esto, les voy a preguntar. Una gran sociedad anónima peruana, ¿cuál puede ser? Dígame, ¿quién me dice el nombre o quién me menciona una gran sociedad anónima peruana acá? ¿Cuál puede ser? Cualquiera, hay un montón. Una gran sociedad anónima en el Perú, ¿cuál podría ser? Para plantear el ejemplo. ¿Cuál puede ser? Cualquiera, mencionen a cualquier gran empresa. Gloria, ok. Gloria es una corporación, muy bien. Gloria, puede ser Gloria, muy bien. Alicorp, Alicor, Gloria, ok, muy bien. ¿Algún otro más? ¿Algún ejemplo más? ¿Alguno? cuenta como empresa, ¿Perdón? BCP. BCP también, muy bien. Ok, me han mencionado varias, muy bien. Grandes sociedades anónimas abiertas en el Perú, más de 750 accionistas, grandes empresas. Ok, vamos a tomar una de ellas. Vamos a tomar, por ejemplo, el BCP que me ha mencionado al final. ¿Ya? Entonces, imagínense que el BCP, Banco de Crédito del Perú, quiere financiar una gran expansión en el extranjero. De pronto el BCP dice, ¿sabes qué? Quiero ampliar mi participación ya no solo en el Perú, sino en el extranjero. Soy el banco más grande del Perú, soy el banco que tiene mayor cantidad de agencias, soy el banco que tiene mayor rentabilidad y ahora quiero expandirme al extranjero, ¿ok? Y necesito 20 millones de dólares, por ejemplo. Antes de eso,
yo les pregunto así rápidamente, a grosso modo, así tiren un número. ¿Cuánto creen ustedes que esté valorizado el banco de crédito? Si de pronto el señor Romero, Dionisio Romero, dice, ¿sabes qué? Voy a vender el banco porque ya me aburre. ¿En cuánto lo podría vender? ¿En cuánto creen que lo vendería? ¿Cuánto creen que está cotizado, valorizado el banco de crédito? A ver, un número que piensen cualquiera. Es el banco más grande del Perú, es el banco que tiene mayor rentabilidad del Perú, es el banco que tiene mayor número de agencias en el Perú. ¿Mm? 5.000 millones, dice por ahí. Ok, 50.000. Ok. Por más, diría yo, O más, dicen. Ok. ¿Soles o dólares? dólares. Dólares. Ok. Bueno, vamos a dar una cifra más pequeña para el ejemplo, ¿ya? En realidad no tengo el dato de cuánto esté valorizado el banco de crédito, pero esto es un ejemplo que sale del momento. Así que imaginémonos que el banco de crédito está cotizado, está valorizado en 100 millones de dólares. 100 millones de dólares nada más. ¿Ok? Imaginemos que el banco de crédito está valorizado en 100 millones de dólares. ¿Ok? Y de pronto, se le ocurre que quiere expandirse fuera del país para tener mayor cantidad de ingresos. Y de pronto dice, ¿sabes qué? Necesito 20 millones de dólares para abrir mi sucursal en Brasil, Europa, no sé. ¿Ok? 20 millones de dólares. ¿Dónde va el banco de crédito si quiere 20 millones de dólares? ¿A otro banco? No, porque le va a salir más caro. Va directamente al inversionista, al dueño del capital, al que tiene el dinero. Y le dice, ¿sabes qué? Si tú me das 20 millones de dólares, yo te voy a dar acciones por 20 millones de mi banco, del banco de crédito, y esas 20 millones de dólares en acciones que vas a tener van a representarte el 20% de mi capital. Estamos hablando del 20%. Entonces, tú vas a ser dueño del 20% de las utilidades del banco. Todos los años, a final del año, el banco de crédito es el banco que mayor rentabilidad tiene en el Perú, a diferencia de otros bancos. Tú vas a cobrarte el 20% de mis utilidades. Todos los años vas a tener el 20% de mis utilidades. Si ahorita, en el 2022, por ejemplo, tuve 100 millones de soles, 100 millones de soles en utilidades, te hubieran correspondido 20 millones de soles. Si el próximo año, gracias a los 20 millones que me das, se incrementan las utilidades a 200 millones, te corresponden 40 millones. Y así sucesivamente. Cuando más crezca las utilidades del banco, más te vas a llevar tú. Es por eso que le dicen rentabilidad variable. ¿Ok? Pero, así como pueden crecer las utilidades, también pueden caer o tener pérdida. Entonces, yo voy a tener el 20% de una pérdida o el 20% de nada. Es por eso que se le llama rentabilidad variable. Así como puede irme muy bien y ganar mucho, también puede ir muy mal y perder todo mi dinero. ¿Entienden? Así funcionan las acciones. Es un riesgo que se asume por haber hecho ese financiamiento. Así funciona la acción, las acciones. Rentabilidad variable. La rentabilidad no es fija ni tampoco segura. ¿Ok? A diferencia de ello, tenemos los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos también son instrumentos de títulos valores que sirven para financiar deudas, para financiar, tener acceso al capital, pero son para financiamientos mucho más grandes, son para financiamientos mucho más importantes. 20 millones es una propina para los bonos, ¿no? Nadie se financia en bonos por 20 millones, no. Entonces, ¿quiénes son los únicos que podrían acceder a bonos a un financiamiento mucho más grande? Ya aquí ya va depurándose la cosa. Los que tienen acceso y los que emiten bonos generalmente son las grandes multinacionales, las grandes empresas que tienen presencia en casi todo el mundo, o los países, los estados, sí. Las empresas llamadas Perú, Brasil, Estados Unidos, cuando necesitan financiarse y cuando necesitan tener dinero para poder financiar el gasto público, porque su presupuesto ha sido deficitario, emiten ahora, ya no se piden préstamos a organismos internacionales, no, ahora emiten bonos. Emiten bonos por la cantidad que quieren y tienen estos bonos una rentabilidad fija. ¿Qué quiere decir una rentabilidad fija? Ahora lo voy a explicar. Entonces, imaginémonos que somos una gran transnacional. Menciónenme alguna transnacional que conozcan. Una gran empresa que tenga presencia en muchos países o casi todos los países.
tenía nombre en inglés, pero ahorita no me acuerdo. Disney no cuenta, ¿no? Disney, sus parques. No, porque nuestra nacional no tiene presencia en grandes países del mundo, pero sí es una gran empresa. Ya, Coca-Cola, Adidas, muy bien. Ya, vamos a tomar la primera, Coca-Cola. Coca-Cola. Imaginémonos lo siguiente, Coca-Cola. De pronto, Coca-Cola, una gran transnacional que tiene presencia en casi todo el mundo, es una de las más grandes del mundo, eh, necesita un financiamiento. Pero para Coca-Cola, 20 millones de dólares es una propina. Para empezar, ¿cuánto creen ustedes que esté valorizado Coca-Cola? Imagínense que yo me acabo de sacar la tinca de 10 millones, tengo la tinca, el premio mayor de la tinca 10 millones y quiero invertirlo, comprar una gran empresa para tener rentabilidad. ¿Podría comprar la Coca-Cola? ¿Creen ustedes? Con 10 Imposible. millones. ¿Cuánto creen que No, esté valorizado? ¿Cuánto creen? aparte Me- de que esté en dólares, sería billones. Porque tiene, creo que sedes en todo el mundo, ya. Llegan. Ok. 70 mil millones dicen ahí, ok. 80 mil dicen, ¿quién da más? Ok, perfecto. Sí, en algo tienen razón. Coca-Cola es una gran transnacional y les explico, tiene un doble valor. No solo tiene un valor por los activos en todo el mundo, las fábricas, las empresas, todo, sino tiene un valor tangible e intangible. ¿Cuál es su valor intangible? El valor intangible es casi tan caro y casi tan importante como el tangible. El valor intangible es la marca. El nombre nomás de Coca-Cola es tan reconocido, ustedes lo pueden reconocer, cualquier persona en el mundo reconoce ese nombre, tiene un valor casi superior al de sus activos. Así que Coca-Cola por ambos valores debe estar fácil sobre los 100 mil millones de dólares. Y eso. ¿Ok? Pero vamos a poner para el ejemplo un monto mucho más reducido. Ya vamos a poner algo más reducido. Imaginémonos que Coca-Cola esté valorizado en 10 mil millones de dólares. ¿Ya? Sé que es menos, poco, pero vamos a poner simplemente para el ejemplo. 10 mil millones de dólares está valorizado Coca-Cola. Ok, perfecto. Imaginémonos que de pronto Coca-Cola se le ocurre, se le ha metido en la cabeza que necesita 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? Pucha, no sé, quiere abrir una planta en el Polo Norte, pues quiere hacer publicidad y decir que está al costado de la casa de Papá Noel y quiere abrir una planta en el Polo Norte, una Antártida, no sé. Y necesita 1.000 millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué hace Coca-Cola? ¿Va al banco a pedir esos 1.000 millones de dólares? No, definitivamente no. ¿Qué hace? Emite bonos y le dice al inversionista, tú, sí, jeque, millonario, petrolero, el que sea, que me das 1.000 millones de dólares. Me das esos 1.000 millones de dólares y yo te voy a dar los bonos por 1.000 millones y con este bono yo me comprometo a pagarte un interés mensual, anual, perdón, un interés anual de 1% durante 20 años. Poquito, ¿no? 1%. ¿Cuánto es 1% de 1.000 millones? Aproximadamente 10 millones de soles, ¿verdad? 10 millones de dólares anuales, más o menos. Yo me comprometo a darte 10 millones de dólares anuales durante 20 años y al final de los 20 años te devuelvo tu dinero. ¿Ok? Así dice Coca-Cola. O de repente 2% o 1%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Coca-Cola, así le vaya muy bien con la inversión en la Antártida y su fábrica haya triplicado su producción, va a seguir pagando solo el 1% durante 20 años. Pero de pronto, si Coca-Cola fracasa, se congela todo, es un fracaso su fábrica en el Polo Norte, igual le tiene que seguir pagando a este inversionista 1% anual durante 20 años y después de los 20 años devolverle los 1.000 millones. Así funciona. Le vaya bien o le vaya mal, tiene que pagar el monto que se ha acordado. Rentabilidad fija, 1% anual durante 20 años. Esa es la diferencia entre las acciones y los bonos. La acción tiene una rentabilidad variable, es responsabilidad del
inversionista ver bien en qué empresa va a invertir. Es por eso que se estudia todos los estados financieros por 3, 4, 5 años de antigüedad para ver cómo ha ido evolucionando el crecimiento de esta empresa. Mira, esta empresa está en forma ascendente y me está pidiendo plata, entonces es una buena inversión. No, esta empresa está oscilando, sube y baja, sube y baja. No, esta empresa está en caída, está empezando a caer. Todo eso se analiza y se evalúa antes de hacer una inversión. Y definitivamente puede irte muy bien como te puede ir muy mal. No sabemos qué puede depurar el destino. ¿Ok? Así funciona, jóvenes, el tema de las acciones y los bonos. Son instrumentos de financiamiento que se hace para captar dinero directamente del inversionista a través de la bolsa de valores. ¿Ok? ¿Quién supervisa esto? ¿Quién controla esto? La superintendencia de mercado de valores. Normalmente, ¿quiénes más se financian a través de los bonos? Los países, las economías del mundo. Estados Unidos, Perú, China, Brasil, Chile. ¿Por qué? Porque antes cuando un país necesitaba financiamiento, dinero, iba y le tocaba la puerta a los organismos financieros internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, y ellos te analizaban y te prestaban, ah, ya, necesitas 1.000 millones de soles, toma 1.000 millones de soles, pero me tienes que pagar una tasa de tanto. Ahora ya no van y ya no le tocan la puerta a los organismos financieros internacionales, emiten bonos, bonos del Estado. Es muy complicado, casi imposible que un país quiebre. Entonces es uno de los bonos más seguros que existen. Por ejemplo, el bono más seguro del mundo, donde todo el mundo invierte porque es una rentabilidad asegurada casi al 100%, son los bonos del Estado americano, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace unas clases les expliqué cómo ha sido el comportamiento de la economía americana en los últimos 150 años? Que si bien es cierto, ha tenido subidas y bajadas, se ha mantenido constante siempre en el tiempo en los últimos 150 años. Eso hace que su moneda se mantenga fuerte. ¿Se acuerdan? Es por eso. Esa estabilidad hace que la gente confíe en los bonos americanos. Y cada vez que emite bonos de Estados Unidos para financiar una guerra, para financiar un tema nuclear o un viaje espacial, la gente invierte porque sabe que hay una rentabilidad segura. Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo del año 2020, ha sido la última vez que hemos emitido bonos por 4.000 millones de dólares, que van a vencer en el año 2032, 60 y 21. Las tasas son 1.8, 2.78 y 3.23. ¿Ok? Como pueden leer ahí, por ejemplo, el Perú se endeudó en el 2020 y emitió bonos por 4.000 millones y de pronto todo el mundo quería comprar esos bonos porque un Estado, en este caso el Perú, que tiene 25 años de crecimiento económico sostenido, es un Estado, una inversión segura. Entonces, ofrecieron hasta 15.000 millones. Pero no, yo solo necesito 4.000. Pero acá tienes 15.000, emite más. No, solo necesito 4.000. Esto hace que nuestro incremento de deuda también sea grande, por si acaso. ¿Ok? Eso es la intermediación indirecta. ¿Y la intermediación directa cuál viene a ser? Aquella intermediación indirecta, perdón, la intermediación indirecta. La directa cuál viene a ser? La indirecta tiene que ver con un sistema de intermediación donde yo voy no al dueño del capital, sino al intermediario. ¿Y quién viene a ser el intermediario? ¿Quién viene a ser el que participa como intermediario? Aquel que recibe y capta dinero del público. ¿Quiénes son los que reciben y captan dinero del público para prestarlo? Los bancos, el sistema bancario y no bancario, las cajas, las financieras, etcétera.
¿Ok? Entonces, ¿qué es el sistema de intermediación indirecta? Se realiza a través del sistema bancario, y el no bancario y el intermediario asume el riesgo de la operación. ¿Ok? Sistema bancario, banca estatal y banca privada. Y sistema no bancario, las compañías de seguros, de ramas magisteriales, AFP, todos aquellos que puedan estar invirtiendo en el dinero del público. ¿Ok? El sistema estatal, Banco de la Nación, Banco Central de Reserva, la banca privada, el BCP, Banco Continental, Interbank, las financieras, Mi Banco, las cajas municipales, y el sistema no bancario, como les digo, las cooperativas, compañías de seguros, de ramas magisteriales, AFP, etcétera. ¿Y cómo yo logro captar y cómo yo logro tener financiamiento de estas entidades, de estas empresas? A través de un mecanismo llamado el crédito. A través del crédito, yo capto y yo logro financiarme con estas instituciones. ¿Qué es el crédito? Aquí lo tenemos. Este es el crédito. Operación financiera por la cual un agente llamado acreedor le presta dinero a un agente llamado deudor, mediante la cual el agente acreedor solicita, tiene dinero que ha captado del público y paga una tasa de interés por ese dinero. ¿Y qué hace los bancos o qué hacen las entidades financieras cuando captan dinero? A ver, ¿cuál es el negocio de los bancos? ¿Cuál es el negocio del sistema de intermediación indirecta? ¿Cuál es el negocio de las cajas, las financieras, los bancos? ¿Cómo funciona? A ver, ¿los bancos, las cajas, las financieras prestan su propio dinero? ¿Creen ustedes? ¿Mm? Ellos no. ¿Qué es lo que prestan? Prestan el dinero del público. A esto le llamamos el sprint financiero. A ver, ¿cómo funciona? Imagínense lo siguiente. Los bancos captan dinero del público en ahorros y depósitos a plazo. Imagínense que yo tengo 10.000 soles en el colchón y no quiero que me roben, así que voy a guardar esos 10.000 soles en un banco. He analizado todas las propuestas, todos los bancos, y todos los bancos me ofrecen 3, 4, 5, 6, 7, 8%. Entonces, voy a mi banco, por ejemplo. Voy a mi banco y digo, ¿sabes qué? Mi banco te voy a dejar mis 10.000 soles en un año, a 360 días. ¿Ok? Me dice mi banco, 365 días. Déjame tu dinero por un año y yo te voy a pagar 6% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que después del año, en febrero de 2024, tú vas a recibir tus 10.000 soles más 6%, o sea, 10.600 soles. ¿Ok? Eso es lo que hace el banco, capta el dinero y te paga una tasa de interés. Perfecto. ¿Qué hace el banco con esos 10.000 soles? ¿Lo guarda en su bóveda y se olvida por un año? ¿Así funciona? ¿Qué hace el No, banco con ese profesor. dinero? ¿Qué hace? Los invierte para tener ganancias ellos mismos. O se les presta a alguien más y que pague intereses. Perfecto. El banco lo presta, no lo deja guardado en su bóveda, lo presta. Va y busca a una persona que necesite dinero y me dice, ¿sabes qué? Tengo acá 10.000 soles, yo te los puedo prestar en un año, pero yo te voy a cobrar una tasa de 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que después de un año tú me vas a devolver 14.000 soles. Me cobra 40%. Mira, el banco capta del público y me paga 6%, pero me presta al 40%. ¿Cuál es la diferencia? 34%. ¿Qué estamos hablando? Que el banco, mi banco en este caso, va a tener una utilidad de 3.400 soles. Le devuelven 4.000, paga 600 soles de interés por el préstamo, el depósito que ha captado, y se queda con de 3.400 soles. Esto es el split financiero, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, que viene a ser la ganancia de los bancos en las instituciones financieras. ¿Ok? ¿Quedó claro? Así funciona el crédito.
Elementos del proceso crediticio, elementos importantes del proceso crediticio. ¿Cuáles son? ¿Cómo funciona? A ver. ¿Cuáles son? La confianza, la promesa, el tiempo, el bien, el lugar de pago y el interés. Mira, el proceso crediticio es un proceso bastante objetivo, bastante concreto, bastante real. Tú vas al banco, pides un financiamiento y te dan dinero, te dan efectivo. ¿Ok? Es algo concreto, es algo real. Pero los elementos que participan dentro de un proceso crediticio muchas veces son subjetivos. Son elementos que no se pueden medir, como cuáles, como la confianza, por ejemplo. Crucial y vital dentro de todo proceso crediticio. Yo les hago una pregunta. Imagínense ustedes que tienen un compañero X ahí a su lado, ya están en clases presenciales y de pronto su compañero por salir apurado, por salir tarde, se quedó dormido, dormilón, se le pegaron las sábanas, no tomó desayuno y se va corriendo a la pre y tampoco se olvidó de pedir dinero, solo tiene su pasaje. ¿Ok? Llega el break y se muere de hambre, obviamente, no puede atender bien la clase y les dice, amigo, compañero, pata, su amigo, préstame 5 soles, voy a tomar desayuno y mañana te devuelvo. ¿Te prestarían? No, ¿No le prestarían? ¿Por qué? Sí dicen algunos, no dicen otros. Sí, bueno, no habría motivo de desconfianza porque es tu compañero, lo vas a ver varios ciclos, varios días durante el ciclo y obviamente puede haber una confianza ahí. Si es tu amigo, mejor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurriría si de pronto le prestas los 5 soles y llega el día de mañana y no te paga, llega el fin de semana y no te paga, llega el fin de mes y no te paga, llega el fin de ciclo y no te paga, ingresan a la universidad y no te paga, salen de la universidad y no te pagó, y de pronto vuelve y te dice, oye, ¿sabes qué? Préstame dinero, me ha faltado para hacer el pago de una compra. Préstame un billete, ¿me puedes prestar? ¿Le prestaría nuevamente? ni loco. ¿Mm? Definitivamente no. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se ha roto la confianza. Elemento importantísimo, pero es subjetivo. Yo no lo puedo medir. Hay formas pero vamos a verlo en un momento. Entonces, es uno de los elementos importantes en un proceso crediticio. ¿Y cómo genero confianza? ¿Cómo genero que sí me vas a devolver el dinero? ¿Cómo genero la certeza de que me vas a devolver? A través de unas garantías que vamos a ver más adelante. Todo banco, toda institución financiera genera esa confianza a través de un elemento llamado una garantía. Entonces, ¿cuál es la importancia del proceso crediticio? ¿Cuál es la importancia del crédito en la economía? ¿Es tan importante el crédito en la economía, creen ustedes? ¿Es importante? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque primero recompensa al propietario del capital. Yo soy una persona que tiene 10.000 soles y por no tenerlas debajo del colchón o no tenerlas guardadas por ahí, ¿sabes qué? Voy a llevarlo a un banco. Lo llevo a un banco y estoy recibiendo una compensación, sí, un interés. Del 6%, solo 600 soles, poco, pero a nada es una recompensa. Segundo, el aprovechamiento para el que dispone del crédito. De pronto, yo necesito dinero, un financiamiento, porque quiero entrar en la campaña escolar que ya se viene, necesito 10.000 soles para comprar telas y hacer uniformes y venderlos rápidamente, pero voy al banco, me presta los 10.000 soles, me cobra 40%, hago mi inversión, cobro rápidamente y devuelvo el dinero. Yo he tenido un margen de utilidad, una ganancia que me ha permitido devolver el dinero, pagar el interés y que me sobre dinero para mí. Así funciona
el aprovechamiento del que dispone el crédito. Es importante para los empresarios que necesitan invertir, tener acceso al crédito, por supuesto que sí. Y por último, desarrollo del sistema financiero, porque a más préstamos, mayor crecimiento del sistema financiero. Clase de crédito por destino o por fuente. Si es por destino, va a ser crédito destinado a la producción o si es destinado al consumo. Por fuente, crédito bancario o crédito comercial. Cuando hablamos de fuente, crédito bancario, crédito comercial, estamos haciendo referencia a qué tipo de financiamiento te da. A ver, cuando tú vas al sistema bancario a pedir un crédito, ¿qué creen que te dan? Te dan dinero, no te dan otra cosa. En el sistema bancario, cuando tú vas a pedir un financiamiento, te dan dinero. Y en el sector comercial, ¿qué te dan? ¿No te dan dinero? No. Aquí te dan bienes o productos, pero no dinero. Entonces, ¿me conviene o no? ¿Hay empresas que pueden trabajar con créditos comerciales? Sí. Hay diferentes empresas que trabajan con créditos comerciales, como cuáles, por ejemplo, los supermercados. Los supermercados trabajan básicamente con créditos comerciales. Sí, con créditos comerciales. A ver, Totus, un supermercado muy conocido que está en diferentes partes de Lima. Ok, Totus. ¿Cuánto creen que esté valorizado todos los productos que hay en un local de Totus? Han ido a Totus, me imagino, a un centro comercial, a un supermercado, y hay diferentes tipos de estanterías donde hay diferentes tallenecitos de productos. Hay desde abarrotes, detergentes, embutidos, carnes, licores, hasta artefactos eléctricos, celulares, computadoras, televisores. ¿Cuánto creen que hay en mercadería en un centro, en un supermercado? ¿Cuánto habrá? Para llenar un totus, quiero poner un totus en mi casa. ¿Cuánto necesitaré para llenar un totus acá en mi casa? ¿Cuánto creen? Demasiado dinero, no sabría decirle, porque también sale lo del almacén de un Totus, ya que cuando se acaba un producto, pues sacan más del almacén. Así que deberíamos ver cuánto se gasta ahí. Ok. Imaginen que yo necesito 1.000.000 de soles para llenar un totus en mi casa. Ok, necesito 1.000.000 de soles. ¿Creen ustedes que Totus ha gastado 1.000.000 de soles en implementar sus 20 locales que tiene en Lima? No, Totus no ha gastado ni un sol, pero ha llenado sus locales. Entonces, ¿cómo ha hecho? A través de créditos comerciales. Ha pedido crédito directamente a los proveedores y los proveedores le llenan las estanterías con sus productos. Y Totus le dice, ¿sabes qué? Lléname tus productos, yo los voy a vender y te voy a pagar a 90, 120 días, 180 días o 365 días. Eso dice Totus. Y Perfecto hace esa salvedad, hace esta operación y funciona de esa manera. Le da vuelta al dinero, por ejemplo, ¿cuál es el negocio ahí entonces? A ver, hay productos que rotan mucho más rápido que otros. Imagínense que según el estudio, los embutidos, sí, el área de embutidos en un supermercado es la de mayor rotación. Imagínense que yo soy un proveedor de embutidos y le dejo 100.000 soles en embutidos a Totus. Y le digo a Totus, te dejo 100.000 soles en embutidos, véndelos. Y Totus me dice, ok, pero te pago en 90 días. Ya, perfecto. Pero los embutidos, según el estudio, rotan cada 15 días. Entonces, en 15 días ya vendió todos mis embutidos. ¿Por qué no me paga? Porque esos 100.000 soles le va a dar vuelta 1, 2, 3, 6 veces y de ahí me va a pagar. Entonces, trabaja con mi dinero, trabaja con mis productos, genera toda la utilidad que genera y de ahí ya me paga. Es por eso que los supermercados hacen tantos promociones, 3x2, 2x1 y muchas veces tienen productos más baratos.
Según su duración, corto, mediano y largo plazo. Y según su garantía, tenemos lo siguiente. Y este es un punto importante que quiero que entiendan. Les dije hace un momento que la confianza era importante para el sistema crediticio, ¿se acuerdan? Y les mencioné el ejemplo de que si su compañero les pedía dinero y no les pagaban, ¿ustedes volverían a confiar en él? No, me dijeron, jamás, nunca más. ¿Ok? Los bancos no son tan confiados, los bancos no funcionan de esa manera. Los bancos cuando te prestan dinero o cualquier institución del sistema financiero, sea una caja, una financiera, lo que fuera, te presta dinero, no lo hace porque tú le caes bien o, ¿sabes qué? Estoy emocionado con tu proyecto, ven, yo te voy a apoyar. No, no lo hace por eso. Por tu linda cara tampoco. ¿Por qué te presta dinero un banco? Porque el banco te exige una garantía a cambio. Yo te doy dinero, sea 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 soles, pero tú me tienes que dejar una garantía por ese dinero. ¿Qué significa la garantía? Algo a cambio. Puede ser una garantía real o una garantía personal. Cuando hablamos de una garantía real, estamos hablando de un bien prendario o un bien hipotecario. A ver, imagínense lo siguiente. Prenda es algo que puedas mover. Un, un artefacto, un carro, una joya, algo que se pueda mover. Ok, entonces, imagínense lo siguiente, yo necesito 5.000 soles para afrontar la campaña, campaña escolar. Tengo un negocio de confecciones. Necesito 5.000 soles para a afrontar la campaña escolar y voy al banco. Le toco la puerta al banco y le digo, ¿sabes qué banco? Mi banco, préstame 5.000 soles porque necesito afrontar la campaña. Ok, me va a decir mi banco, te presto, pero ¿qué me vas a dejar a cambio? Y yo le digo, ¿sabes qué? ¿Qué te puedo dejar? Te puedo dejar mis joyas, pues. Tengo joyas valorizadas en 5.000 soles. Ok, déjame tus joyas, te presto los 5.000 soles. Así funciona. Ok, pasa el tiempo, le pago los 5.000 soles y me devuelve, más los intereses y me devuelve mis joyas. De pronto, yo regreso al banco y esta vez ya no necesito 5.000 soles, necesito 100.000 soles. ¿Para qué necesito 100.000 soles? Porque se me ha presentado la oportunidad de comprar un local comercial en Gamarra y me lo están vendiendo a 100.000 soles. Una oportunidad única. Voy corriendo al banco y le pido 100.000 soles. Y el banco me dice, ok, me parece muy bien, te puedo prestar los 100.000 soles, pero tus joyas ya no me van a cubrir, solo cubren 5.000 soles. ¿Qué me puedes dejar? Y ahí dejo una garantía hipotecaria. ¿Qué puede ser una garantía hipotecaria? ¿Cuál puede ser una garantía hipotecaria? Bueno, en este caso, cuando hablamos de garantía hipotecaria, podemos estar hablando de una casa, un departamento, un terreno, un local comercial. Me van a dar los 100.000 soles y yo les voy a dejar las escrituras de mi casa, crédito hipotecario. El banco no me presta por mi linda cara, porque es mi pata, no, me presta por una garantía a cambio. Y la otra puede ser una garantía personal. ¿Cómo funcionan las garantías personales? ¿Qué es una garantía personal? A ver, una garantía personal no es otra cosa que medir, la garantía personal no es otra cosa que se considera como garantía la solvencia económica y moral de quien solicita el crédito. Aquí yo mido y considero como garantía la solvencia económica y moral de las personas. ¿Ok? Solvencia económica y moral de las personas. Yo les pregunto, ¿hay alguna manera, un test, una prueba, hay un mecanismo para medir la solvencia económica y moral de las personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay? ¿Se puede?
¿Hay o no hay? ¿Quién me dice? Jóvenes, ¿hay un mecanismo, una prueba, un test, algo que mide la solvencia moral y económica de las personas? ¿Se puede o no? Sí, ¿Cuál sería? ¿O cómo sería en todo caso? su historial de crediticio. Ok, es una forma, sí. A ver, acá hay un punto importante porque esto sirve para muchas cosas y muchas veces no lo tomamos en cuenta y no prestamos atención. ¿Qué hacen las entidades financieras cuando quieren medir la solvencia económica y moral de las personas? Básicamente su comportamiento de pago. ¿Y cómo mido su comportamiento de pago? Hay una forma de verlo, sí. Tenemos centrales de riesgo de diferentes denominaciones, Infocor, Certicor, Sentinel, que te miden el comportamiento de pago de las personas a través de su historial crediticio. Buscas en esas centrales de riesgo a Juan Pérez y va a salir que Juan Pérez tiene deuda con Claro, con mi banco, con la SUNAT, si paga bien o paga mal, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera yo puedo determinar si es un buen pagador o es un mal pagador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un banco normalmente? Lo que hace es medir el comportamiento de pago de las personas. Imagínense lo siguiente, yo soy un cliente del Banco de Crédito del Perú, todos los años saco 20.000 soles y pago puntual. He dejado en garantía mi vehículo como prenda, una garantía real prendaria. He dejado en garantía mi vehículo y al dejar en garantía mi vehículo, este, me han prestado 20.000 soles. Y todos los años pago puntualito, sin ningún día de atraso, hasta adelantado pago. 3, 4, 5, 10 años que pago puntual y de pronto, por diferentes motivos, venció mi crédito ahora, ya lo pagué, pero no lo voy a renovar. El banco me llama y me dice, ¿sabes qué, señor José Luis? Ya está listo su crédito, venga a cobrar. Y yo les digo, ¿sabes qué? No voy a poder cobrar este año porque ya vendí mi vehículo. Lo he vendido porque necesitaba capital. No tengo garantía para dejarles. El banco va a revisar en el sistema mi comportamiento de pago y me va a decir, ok, señor José Luis, usted siempre nos ha pagado puntual, adelantado, saque esta vez un crédito sin ningún tipo de garantía. ¿Qué están midiendo ahí? La solvencia económica y moral de las personas, el comportamiento de pago. Caso contrario, yo no haya trabajado con ni un banco, es la primera vez que voy a trabajar con bancos porque nunca confiaba en ellos. No tengo historial crediticio, no pueden verme, no pueden medirme. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, no tengo casas, departamentos ni joyas. Puedo llevar un aval. Ese aval va a firmar al costado de mi firma en el pagaré y se va a comprometer a pagar en caso yo no pague. ¿Ok? Eso es un aval. Entonces, reflexionando un poco, analizando un poco, si los bancos utilizan este mecanismo para medir la solvencia económica y moral de las personas, ¿no sería válido que también lo utilizamos nosotros para elegir a nuestras autoridades? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes o son conscientes ustedes que si una autoridad le debe a los bancos, le debe a la SUNAT, le debe a sus trabajadores, está realmente entrando al poder o al gobierno para ayudar o servir a las personas? ¿Creen ustedes que eso es así? No, no importa que le debe a todo el mundo. Aquí cuando sea congresista o alcalde o presidente va a hacer bien las cosas. ¿Así funciona? ¿Así pensamos nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Así es? No, no debería, profesor. Entonces, si tenemos este mecanismo hace mucho tiempo, ¿por qué no lo utilizamos para escoger mejor a nuestras autoridades? ¿Mm? No es complicado filtrar a alguien por una central de riesgos. Simplemente no nos gusta o no queremos hacer. Así de sencillo. Les comento, en el año 2014-2015 ingresó al mercado una nueva central de riesgo, se llamaba Sentinel. Coincidentemente ingresó junto con la campaña Edil, la campaña para alcalde de esa época. Y inició una campaña por redes sociales muy fuerte, que era
consulta a tu autoridad, filtra a tu autoridad de manera gratuita. Y brindó 100.000 consultas gratis vía Facebook, para que libremente cualquiera entrara a su página y consultara a sus autoridades. ¿Creen ustedes que la gente ingresó, a pesar que era gratuita, a consultar a las autoridades? No llegó a cubrir ni el 50% de las 100.000 consultas. Y eso. ¿Por qué? Porque los peruanos estamos acostumbrados a que nos mientan, que nos engañen, que nos floreen, que nos hablen bonito y nos olvidamos de temas concretos, como ver si realmente esa persona cumple con sus obligaciones, paga sus deudas, paga la SUNAT, paga por diferentes situaciones. Y es una persona moral y económicamente rentable. No lo hacemos, no queremos hacerlo, nos joroba hacerlo, nos fastidia hacerlo, pero después nos estamos quejando por el tipo de autoridades que elegimos. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Instrumentos son estos títulos, valores, pagarés, básicamente. Ok. El otro punto que tenemos que trabajar ahora es el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué es el Banco Central de Reserva del Perú? Es la entidad encargada del manejo monetario y la moneda en el Perú. ¿Cuáles son sus funciones? Regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Administrar los recursos internacionales, las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Entonces, el Banco Central de Reserva es una institución importante, autónoma, es una de las pocas que ha funcionado bien en los últimos 20 años y es importante que se mantenga autónoma. ¿Cómo funciona esa autonomía? ¿Qué instrumentos tiene el Banco Central de Reserva para poder controlar la moneda y la economía y la inflación? Tiene los siguientes instrumentos de política monetaria. El primero, la tasa de encaje legal. El segundo, la tasa de interés de referencia. Y el tercero, la intervención del mercado cambiario. ¿Qué es la primera? Tasa de encaje legal. Hemos escuchado constantemente el encaje legal, el encaje, la tasa de encaje. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve la tasa de encaje legal? A ver. Básicamente la tasa de encaje legal no es otra cosa que una tasa que le permite a los bancos o al sistema no controlar la cantidad de ahorros que están siendo disponibles para los créditos. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Imagínense que los bancos, todos los bancos del Perú, han captado 100 millones de soles en ahorros. ¿Ok? 100 millones. De pronto, los bancos agarran y ¿qué hacen con ese dinero? ¿Qué hacen con el dinero que captan de público los bancos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los bancos con el dinero que captan del público? En ahorros, depósitos a plazo. ¿Qué hacen con él? ¿Lo meten a su bóveda y se olvidan? Lo invierten. Lo prestan. ¿Ok? Entonces, los bancos captaron 100 millones de soles y van a prestar 100 millones de soles. ¿Ok? Pero viene el Banco Central de Reserva y dice, ¿sabes qué? No puedes prestar los 100 millones de soles porque de pronto puede ocurrir que haya una situación de crisis, pandemia, desastre natural, lo que fuera, Dios no lo quiera, y la gente va a ir corriendo a retirar su dinero. Si tú has prestado el 100%, no vas a tener para devolverle. Entonces yo te autorizo solo a prestar el 60% de ese dinero. Y tienes que guardar el otro 40% en las bóvedas del banco o en las cuentas del Banco Central de Reserva para asumir retiros inesperados. ¿Ok? Así funciona.
Eso es uno. Tasa de interés de referencia. ¿Qué significa la tasa de interés de referencia? Es una tasa de interés que establece y mide los préstamos interbancarios. ¿Los bancos también se prestan? Sí, los préstamos interbancarios. ¿Entre bancos me puedo prestar? Por supuesto que sí. Imagínense lo siguiente. El Banco de Crédito captó a febrero de 2023 20 millones de soles en ahorros, créditos, todo lo que, en ahorros, depósitos a plazo, todo lo que fuera. ¿Qué hace con esos 20 millones? Obviamente los presta, porque no puede quedárselos. Tienen que ganar dinero, el split financiero. Pero de pronto, solo han podido prestar 15 millones de soles, les está sobrando 5 millones que están pagando interés y están perdiendo plata. Y de pronto viene mi banco, y mi banco dice, ¿sabes qué? Yo solo he podido captar 5 millones. Banco de crédito más grande has captado más. Yo solo he podido captar hasta ahorita 5 millones de soles. Y necesito prestar porque la gente me está pidiendo plata, necesito unos 10 millones de soles para prestar. Y solo tengo 5. Voltea y le dice al banco de crédito, banco de crédito, a ti que te sobra 5 millones, ¿me puedes prestar esos 5 millones para prestarlo al público? Y el banco de crédito le dice, sí, ok, te lo presto con una tasa del 20%, 15%. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que mi banco va a trasladar ese costo al público y eso va a generar o encarecer el crédito. Para evitar que eso ocurra, el Banco Central de Reserva establece una tasa de referencia. ¿Sabes qué? Entre bancos sí se pueden prestar, pero no pueden prestarse a una tasa superior a la de la inflación. Entonces, tengo que pagar una tasa promedio con la inflación. Y el último, el de la intervención en el mercado cambiario. Esta es la más conocida, seguramente ya la conocen. Tiene que ver básicamente con controlar el tipo de cambio, que no suba o que no baje. ¿Y cómo controla el Banco Central de Reserva el tipo de cambio? Obviamente de la siguiente manera. ¿Qué ocurre cuando sube el dólar? ¿Qué ocurre cuando en Perú sube el dólar? ¿Por qué hay una subida del dólar? Según una explicación económica, ¿por qué sube un producto? ¿Por qué sube de precio un producto normalmente? En este caso el dólar. ¿Por qué subiría de precio el dólar? ¿Quién me dice? Porque se devalúa la moneda. Ya, esa es una respuesta, pero generalmente en el mercado, ¿por qué sube de precio un producto? ¿Por qué de pronto hay una subida de precio de limón, por ejemplo? La inflación. Más que la inflación, ¿por qué sube el precio de un producto? Por su escasez. Escasez, exactamente. Esa es la respuesta. El precio del limón subió en los mercados no por desconfianza o no porque de pronto hay inflación, no. Sube porque hay escasez de ese producto. Es lo mismo. El dólar sube porque hay escasez de dólares. ¿Y por qué podría haber escasez de dólares? No entiendo. ¿Por qué? Porque de pronto, ya les hice este ejercicio, no me acuerdo, les hice analizar si qué cantidad de los productos que ustedes tienen ahorita a la mano, dense un giro, volteen rápidamente, analicen cuántos productos los que ustedes tienen ahorita a la mano, mirando así rápidamente, son importados. Su computadora, sus lentes, su celular, su calculadora, sus lapiceros, todo lo que tienen a la mano. Miren rápidamente, ¿qué cantidad de los productos que tienen alrededor ahorita son importados? ¿Quién me dice? ¿El 100%? ¿El 80%? ¿10%? 80 diría yo. 80%. Entonces, ese es el promedio. 70-80% de los productos que se consumen en Perú son importados. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué puede haber escasez de dólares? Porque sencillamente se está iniciando una gran importación de productos y ¿con qué creen ustedes, con qué moneda creen ustedes que yo le voy a pagar a China por los productos que le compro? ¿Qué moneda creen ustedes que me va a aceptar China? ¿Cuál? Dólares. El dólar. La divisa dominante, dólares, obviamente. Entonces, no hay dólares porque yo he mandado dólares al extranjero para comprar o pagar las importaciones. Entonces, ¿eso qué origina? Que hay una escasez de dólares. Y si hay una escasez de dólares, ¿qué pasa con el precio? Empieza a subir. Entonces, ¿qué hace el Banco Central de Reserva?
interviene y saca dólares de sus reservas, de sus divisas, porque ellos tienen, y empieza a meter dólares al mercado. ¿Para qué mete dólares al mercado? Para controlar la escasez y que el precio vuelva a bajar. ¿Entendieron cómo interviene en el mercado cambiario para controlar el tipo de cambio? Puede pasar lo contrario también, y ha pasado, que de pronto el tipo de cambio empiece a caer. ¿Mm? ¿Por qué cae el precio de un producto en el mercado? ¿Por qué de pronto el precio de la papa baja? ¿Por qué creen? Por demasiada producción. Exactamente. Hay demasiada producción de un producto. Entonces, ¿por qué bajaría el precio del dólar? Porque hay muchos dólares en el mercado. ¿Y por qué habría muchos dólares en el mercado? Porque de pronto mis exportaciones, todo lo que yo exporté, ese 30% que exporté, me están pagando, ya me están enviando el dinero. ¿Con qué moneda me van a pagar en Europa o en el extranjero por mis exportaciones? ¿Qué moneda me van a mandar? ¿Soles? ¿Qué El moneda me dólar. mandan? La divisa dominante, en este caso, dólares. Entonces, está ingresando gran cantidad de dólares porque me están pagando todas las exportaciones que he hecho. ¿Qué ocurre con el dólar? Hay una sobreproducción de dólares. El tipo de cambio empieza a caer. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? Retira dólares del mercado. Para que no haya excedente, retira, guarda en sus reservas dólares y de esta manera juega con el tipo de cambio. Que no suba mucho y que no baje mucho. ¿Quedó claro? Espero que sí. Esos son los instrumentos de política monetaria. El otro punto importante que tenemos que tratar es el sistema tributario. Es el sistema tributario. ¿Qué viene a ser el sistema tributario? ¿Cómo funciona el sistema tributario? ¿Para qué sirve el sistema tributario? Funciona de esta manera. Es el conjunto de instituciones y normas y principios que sirven de instrumento para la transferencia de los recursos de las personas y empresas al Estado, con el objeto de sufragar el gasto público. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas transfieren recursos al Estado. ¿Por qué las personas y empresas transfieren recursos al Estado? ¿Por qué lo hacen? ¿Mm? Son los impuestos, ¿no? Ya en la modalidad de impuestos, tributos, sí, pero ¿por qué? Para sufragar el gasto público, me dice. Entonces, ¿qué es el gasto público? Todo el gasto del aparato estatal. ¿Y qué es el aparato estatal? Estamos hablando de el pago para el funcionamiento de hospitales, universidades, colegios, fuerzas armadas, salarios de policías, militares, médicos, profesores, políticos, el gasto en servicio de los hospitales, universidades, sea agua, luz, internet, del Congreso, los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para sufragar todo ese gasto que no es gratuito, tengo que tener un ingreso. Y es por eso que las personas y empresas aportan para sufragar el gasto público. Entonces, los tributos, el sistema tributario son los tributos, aportaciones obligatorias de los residentes de un país pagadas al Estado a través de medidas específicas. Aportaciones obligatorias de los residentes de un país pagadas al Estado a través de leyes específicas para financiar su actividad. ¿Ok? Esos son los tributos. Toda aportación obligatoria de los residentes de un país que tienen que aportar al Estado para sufragar la actividad pública. Acá hay un punto que espero que voy a aclarar y que les va a servir para diferentes puntos más adelante, agregados macroeconómicos, balanza de pagos, etcétera, etcétera. Dentro de la definición que ven ustedes acá, dentro de la definición que estamos viendo acá, dice aportaciones obligatorias de los, ¿qué dice acá? Residentes. Yo les pregunto, ¿a quiénes se considera residentes en un país?
A las A los que tienen casa, A los que tienen casa son considerados residentes. Bueno, es una idea. Otra idea. ¿A quién sería considerado residente? ¿Ah? ¿Perdón? A las personas que viven ahí. Ok. Tengan esto bien claro porque les va a servir más adelante y es importante que lo conozcan. Residente de un país es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera que vive, trabaja y genera ingresos acá en el país con una antigüedad no menor de 5 años si es extranjero. Todo aquel que vive, trabaja y genera ingresos en el Perú, obviamente los peruanos somos residentes, pero también los extranjeros viven, trabajan y generan ingresos en el Perú con una antigüedad no menor de 5 años, son considerados residentes y por tanto tienen que pagar tributos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, si residente es toda aquella persona que vive, peruana o extranjera, que vive, trabaja y genera ingresos acá en el Perú con una antigüedad no menor de 5 años, ¿a quién consideraríamos no residente? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿A quién se consideraría no residente? turistas, Turistas, ok. los que no pagan impuestos. Los que no pagan impuestos, ok. A ver, no residente se considera, chicos, a qué, ojo, no residente es aquel peruano que vive, trabaja y genera ingresos, ¿dónde? En el extranjero, no acá en el Perú. ¿Tenemos muchos peruanos que vivan, trabajen y generen ingresos fuera del país? Sí, todos ustedes deben tener un familiar, un conocido, un amigo que migró o está trabajando en el extranjero, ¿o no? ¿Conocen? Según el último censo en el INEI, el 10% de la población en el Perú es no residente. 10%. Si somos 33 millones de peruanos, 3.300.000 peruanos tienen característica de no residente porque viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tributos, generalmente tendemos a pensar o tendemos a sesgarnos y pensar única y exclusivamente en impuestos. Hace un momento pregunté y me dijeron impuestos, impuestos, impuestos. Pero no necesariamente. Los tributos no solamente son los impuestos, también son las contribuciones y también son las tasas. Esos tres forman a los tributos. No solo los impuestos, sino las contribuciones y las tasas. ¿Ok? Vamos a empezar por el primero. Impuestos. A ver. Impuestos son todas aquellas pagos obligatorios que realicen las personas naturales y jurídicas residentes en el país y que no originan una contraprestación directa por parte del Estado. ¿Ok? Vamos a ir a 2 puntos. El primero, impuestos, aportaciones obligatorias por parte de los residentes de un país que no originan ninguna contraprestación directa por parte del Estado. Esta es la primera diferencia entre impuestos y contribuciones y tasas. La diferencia más importante. Los impuestos no originan una contraprestación por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes pagar tus impuestos al día todos los meses y el Estado no está obligado a darte nada, ni siquiera las gracias, porque es tu obligación. ¿Ok? Eso lo diferencia de las contribuciones y las tasas.
Entonces, volvamos a la definición siguiente. Impuestos pagos obligatorios que realizan las personas naturales y jurídicas residentes en el país y que no originan ninguna contraprestación directa por parte del Estado. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si la definición está clarísima ahí. Los impuestos son los pagos obligatorios que realizan todos los residentes del país. ¿Ustedes son residentes? Alumnos, ¿ustedes son considerados residentes del país? ¿Sí o no? ¿No? ¿Tú no vives acá en Perú? ¿No has nacido acá en Perú? Sí, por supuesto que sí. Todos somos residentes acá, los peruanos, nacidos en Perú, obviamente. Entonces, si somos residentes, ¿ustedes pagan impuestos? Acá acaba de decir bien claro, pagos obligatorios que realizan las personas naturales y jurídicas residentes en el Perú. Acabamos de preguntar, ¿son residentes? Sí, somos residentes. Entonces, ¿pagan impuestos o no? ¿O están evadiendo impuestos? ¿Cómo es? Pues técnicamente sí estamos pagándolos. Se debe que ser mayor de edad, ¿verdad, profesor? ¿O puedes pagar impuestos desde antes? A ver, esa es la pregunta, es para que ustedes analicen. ¿Pagan o no pagan impuestos? ¿Alguno de ustedes ha ido al Banco de la Nación para tramitar su formulario y pagar impuestos? ¿Lo han hecho? ¿Cuándo es la última vez que han pagado? Nunca. No, Nunca, están evadiendo impuestos entonces, son evasores. O sea, profesor, es que si habla de mi persona, yo no pago impuestos, pero si hablamos de mi hogar, sí se paga impuesto. sí es cierto, profe, sí es cierto. A ver, esto es parte de lo que les repito a todos mis alumnos. Ustedes siempre tienen que observar y cuestionar todo. Cada hecho que ustedes tengan a su alrededor, siempre tienen que cuestionarlo porque es parte de la investigación, el análisis y las respuestas que ustedes buscan. A ver, yo estoy seguro que ustedes ni cuenta se han dado, pero todos pagan impuestos. Todos. Lo que ustedes pagan son impuestos indirectos. Todos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, es el IGB. Es el impuesto que ustedes pagan cuando van a hacer una compra. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, los impuestos se dividen en directos e indirectos. Vamos a empezar por los directos, obviamente. Estos de aquí. Los impuestos directos son los que afectan a una persona en particular, sea persona natural o jurídica, sin que participe un tercero, donde existe una imposición a la renta y al patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo y explicarlo mejor. Los impuestos directos son los que se cobran o se tienen que pagar por toda aquella persona natural o jurídica que tenga y genere ingresos. Yo tengo y genero ingresos, debo pagar impuestos. O que tenga propiedades. Yo tengo propiedades, debo pagar impuestos. Les vuelvo a preguntar, ¿alguno de ustedes tiene propiedades a su nombre? No creo. Su No, bicicleta no es considerada propiedad, por si acaso. No. ¿Alguno de ustedes genera sus propios ingresos? ¿Tiene ingresos? ¿Sí o no? No. Las propinas y los vueltos que le pirañan a sus padres a la hora que compran no son considerados ingresos, por si acaso. Entonces, es por eso que ustedes no pagan impuestos directos, pero sí indirectos, que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los más conocidos son el impuesto a la renta. El impuesto a la renta se divide en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Cuando hablamos de primera categoría, estamos hablando de aquel impuesto que se cobra a toda aquella persona que alquile bienes muebles e inmuebles, subarriende bienes muebles e inmuebles o alguna propiedad. ¿Ok? Alquileres, básicamente. Es uno de los impuestos que más se evade, por si acaso. ¿Por qué? Porque como no origina ni una contraprestación directa por parte del Estado para mí, la gente lo evade.
¿Ok? Entonces, si yo tengo dos propiedades, vivo en una y para no tenerla abandonada, alquilo la otra, ¿debo pagar impuesto a la primera categoría, impuesto a la renta de primera categoría? Sí. Si yo he construido un edificio 8 pisos, vivo en el piso 8 y he alquilado los 7 pisos de abajo, ¿debo pagar impuesto de alquileres de primera categoría? Sí. Si yo tengo una casa y un terreno en Lurín, el terreno lo tengo abandonado para no perderlo, lo alquilo a una empresa, ¿debo pagar impuesto de primera categoría? Sí. Si yo tengo un local comercial, lo he dividido en puestos y alquilo cada puesto para negocio, ¿debo pagar impuesto a la renta de primera categoría? Sí. ¿Ok? ¿Quedó claro? Espero que sí. Segunda categoría. ¿Qué es lo que se cobra? Se le cobra aquellas ganancias o ventas y utilidades generadas por venta de inmuebles, valores inmobiliarios, títulos valores, intereses, regalías o lo que fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pagan todos aquellos que generen ingresos por utilidades, regalías, venta de inmuebles, etc. A ver, si yo tenía dos propiedades en el ejemplo anterior, alquilaba una para no tenerla abandonada. Pero ya me cansé de pelearme con los inquilinos y todo eso, ¿sabes qué? Para evitar problemas voy a vender la propiedad. He vendido la propiedad. ¿Debo pagar impuesto a la renta de segunda categoría? Sí. ¿Por qué? Porque yo he generado una utilidad por esa propiedad. Vamos a ver. Si yo compré la propiedad en el 2010 a $50.000 y ahora en el 2023 la vendo a $100.000, ¿he tenido una utilidad, una ganancia? ¿A cuánto dijo? Si lo compré a 50.000 en el 2010 y ahora en 2023 lo vendí a $100.000, ¿he tenido una utilidad o una ganancia? Sí, una ganancia del, bueno, depende de la inflación si ha perdido su valor. Sí, he tenido una utilidad. Entonces, esa utilidad tiene que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Otro ejemplo, yo compré acción, yo le di los $20 millones al banco de crédito por sus acciones en los bonos. ¿Se acuerdan en el ejemplo anterior? Yo le di los 20 millones. Y por darle los 20 millones, hoy tengo acceso al 20% de las utilidades del banco. Todos los años gano el 20% de las utilidades del banco de crédito. Esa ganancia por las acciones, la rentabilidad, debe pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Tercera categoría es todo lo que abarca las utilidades y ganancias de las personas naturales y jurídicas por concepto de industria, negocio, comercio, etcétera. Todo aquel que tenga un negocio, una industria, un comercio, un servicio, debe pagar impuesto a la renta de tercera categoría. Todos los negocios, todos los comercios, todas las industrias pagan impuesto a la renta de tercera categoría a fin de año. Si tu empresa ha tenido utilidades a fin de año, debe pagar impuesto a la renta de tercera categoría. Cuarta y quinta categoría son los que tienen que ver con los ingresos por el trabajo, sea independiente o dependiente de las personas. El de cuarta categoría tiene que ver con los ingresos que yo genero como profesional independiente o técnico independiente. Yo salí de la universidad, no estoy trabajando para una empresa porque no quiero atarme a una empresa y me paga muy poquito. Yo trabajo de manera independiente. Llevo la contabilidad de 1, 2, 3, 4, 10 empresas, me pagan 500 soles por empresa a través de recibo por honorarios, debo pagar impuestos a la renta de cuarta categoría. Quinta categoría, aquellos que pagan porque son dependientes. Yo soy un trabajador dependiente, trabajo por una empresa pública o privada, tengo mi boleta de pago. Entonces debo pagar impuesto de renta de quinta categoría. En este caso hay un dato muy particular que tienen que saber. El impuesto se paga en función a los ingresos que yo pueda generar. Cuando más ingresos yo genere en mi boleta de pago o mi recibo por honorarios, más impuestos voy a pagar. Hay un tope mínimo para pagar impuestos. Si yo gano menos de 1.500 soles, no me van a descontar impuestos a la renta de quinta ni cuarta categoría. Pero ingresos mayores a eso sí me descuentan.
ustedes cuando ingresen al mundo real se van a dar cuenta de que cuando más ingresos tengan, cuando más ganancias tengan, más impuestos van a pagar a papá gobierno. Otro tipo de impuestos es el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto muy importante que tiene que ver con el tributo que se paga a todo aquel que tiene una propiedad, un inmueble o un terreno. ¿Ok? Este impuesto predial se paga anualmente a la municipalidad del distrito donde está la propiedad que ustedes puedan tener. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes que el mes pasado ya debe haber llegado a su casa un talonario, el famoso autovalúo, donde está el impuesto anual que tiene que pagar el dueño de la propiedad, sus padres, sus abuelos, etcétera? ¿Han visto? Han sido curiosos, imagino que lo han recibido. Está con el logo de la municipalidad de su distrito. Y ahí se detalla el valor de la propiedad, la construcción, el área construida. Esta propiedad tiene 150 metros, está construida de material noble, tiene 2 pisos, bla, 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 valorizada en 100.000 soles. El impuesto al patrimonio predial es un porcentaje de esos 100.000 soles, el 0.005%, menos del 1%, que se tiene que pagar de pronto durante el 2023. O lo bien lo pagas todo junto, o lo bien lo pagas por partes. El otro impuesto es el impuesto al patrimonio vehicular. ¿Quién paga? Todo aquel propietario de un vehículo de transporte. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, si ustedes de pronto les gustan mucho los Volkswagen y quieren comprarse un Volkswagen Escarabajo para que tengan su primer carro y tunearlo, ponerle llantas anchas y hacerlo bien bonito, y se compran su primer carro, un Volkswagen del año 1970, ¿deben pagar impuesto al patrimonio vehicular? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, porque solo pagan vehículos con una antigüedad mínima de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Solo pagan vehículos del año 2020, perdón, 2023, 2022, 2021 al 2020 máximo. Un Volkswagen del año 70 ya pagó el impuesto al patrimonio vehicular en su debido momento. Ténganlo presente. Impuesto al cabala es aquel impuesto que se cobra a las transferencias de inmuebles, sea a título oneroso o gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto al cabala se paga a aquel que hereda una propiedad, compra una propiedad o regala una propiedad. ¿Quién lo paga? El que recibe la propiedad. En este caso, si yo compré una propiedad, pago el alcabala. No el que vende, sino el que compra. ¿Por qué? Porque el que vende ya pagó el impuesto de segunda categoría, impuesto de la renta de segunda categoría. ¿Ok? ¿Qué impuestos debo pagar al vender o comprar una propiedad? Ya dijimos, impuesto a la renta de segunda categoría, al cabal. Y acá están los impuestos que todos ustedes pagan, inclusive yo, todos, todos, todos. Los impuestos indirectos. Básicamente, el más importante es el IGB, Impuesto General a las Ventas, el impuesto que pagan ustedes. Y nunca se han dado cuenta ni se han cuestionado. Imagínense lo siguiente, por cada compra que ustedes hagan, el Estado indica que se debe pagar el 18% de IGB. ¿Quién lo paga? El público consumidor. ¿Y quién lo cobra? Los negocios, y se lo trasladan al Estado. Entonces, si ustedes de pronto, imagínense que han ingresado a la universidad y quieren ir a la universidad bien tizas y se van al centro comercial a comprarse un jean nuevo porque quieren ingresar a la universidad bien
bien con ropa nueva, van a la tienda, al centro comercial, buscan y se dan cuenta que el jean les cuesta, el más bonito que ustedes han visto, 118 soles. Le pagan los 118 soles, se lo probaron y se lo llevan. ¿Realmente el jean costó 118 soles? No, el jean ha costado 100 soles, pero le están sumando el IGB, 18%, y eso hace el precio de 118 soles. Entonces, la próxima vez que ustedes vayan a realizar una compra, exijan y pidan su comprobante de pago. ¿Cuántos de ustedes tienen cultura tributaria? ¿Para qué exigir un comprobante de pago? Se exige un comprobante de pago porque si ustedes no lo exigen, le están regalando esos 18 soles al comerciante y no lo va a declarar y no va a pagar impuestos. Y va a evadir el tributo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, cada vez que ustedes compran algo, están pagando indirectamente el IGB. Así que exijan, por favor, su comprobante de pago. Impuesto selectivo al consumo es aquel que se aplica a la venta de algunos productos que el Estado considera que son imprescindibles, que no son necesarios, que no son importantes. Como cuáles, los licores importados, los cigarrillos, las casas de apuestas, etcétera, etcétera. ¿Quieres fumar? Paga impuesto selectivo al consumo. ¿Quieres tomar? Paga impuesto selectivo al consumo. ¿Quieres apostar o ir al casino? Paga impuesto selectivo al consumo. Y el arancel es el impuesto a las importaciones. Todo aquel que compra bienes del extranjero, que importa bienes, debe pagar un impuesto llamado el arancel. Las contribuciones y tasas. ¿Se acuerdan que dijimos que los impuestos no generaban ni una contraprestación directa por parte del Estado? El Estado no estaba obligado a darte nada por pagar tus impuestos, que si te daba las gracias, date por bien servido. ¿Se acuerdan? Entonces, a diferencia de los impuestos, las contribuciones y las tasas sí obligan al Estado a darte algo a cambio. Tú me das algo y yo te pago. Así funciona. Entonces, ¿qué son las contribuciones? Tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de una gran obra pública o de alguna actividad estatal. ¿Ok? El Estado construyó alguna obra importante que ha mejorado mi calidad de vida, entonces tengo que pagar una contribución. Le voy a poner un ejemplo extremo que siempre pongo para que lo entiendan. Imagínense lo siguiente. Yo vivo en un asentamiento humano al norte de Lima, en Ancón, el último asentamiento humano ya para salir de Lima, en Ancón, ahí por el Arenal, al fondo. Son 200 metros cuadrados, pero no tengo luz, ni agua, ni desagüe, ni pistas, ni veredas para salir a tomar mi carro todos los días. Tengo que caminar media hora. ¿Ok? Ya estoy cansado por el calor, ya estoy deshidratado. ¿Sabes qué? Voy a vender ese terreno. ¿Me darán mucho por ese lote de 200 metros en un asentamiento humano así alejado? ¿Qué creen ustedes? ¿Me darán mucho? ¿Sacaré mucho por ese terreno? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Generalmente no. Pero ¿qué ocurriría si de pronto el Estado, Dina Boluarte, por congraciarse con la población para que no la llamen asesina, va y se acerca a mi asentamiento humano y le pone pistas, veredas, le pone agua, desagüe, luz, le pone parques, un hospital y hasta una comisaría? ¿Variaría el valor de ese terreno ahora si lo quiero vender? ¿Me pagarían lo mismo o me pagarían más? ¿Qué creen ustedes? ¿Me he beneficiado yo con esa obra? Sí. Entonces tengo que pagar una contribución. Y las tasas básicamente son los tributos cuya obligación tiene como hecho generar o prestar un servicio efectivo por parte del Estado al público contribuyente. ¿Como cuál? Como los arbitrios. Los arbitrios se pagan a la municipalidad. ¿Y qué estoy pagando? Por el recoge basura, el alumbrado público o el mantenimiento de parques y jardines y serenazgo. Eso no es gratuito. Aunque ustedes creían que era gratuito, no. Es algo que lo paga
cada propietario de una vivienda para tener acceso a eso. La municipalidad de su distrito lo manda junto con el autovalúo y se debe pagar. Los derechos son pagos individuales que hacen las personas para tener acceso a un beneficio personal. Por ejemplo, el derecho que ustedes pagan para tener su DNI, pagan 45, 48 soles y tienen acceso a su documento. Tú pagas para que te den algo para ti personal, tu documento, tu DNI. Derecho a examen de admisión, pagan para ingresar a la universidad. Ese cobro que le hacen por dar el examen de la universidad no es un pago que hace la pre o la universidad, es un tributo. ¿Ok? Y hasta aquí la sesión de hoy, chicos. Gracias por la atención prestada. Nos estamos viendo la siguiente sesión. Nos vemos. Gracias. Estamos en contacto.